Hay una tensión especial en el aire, ¿sabes? Ese nerviosismo que se palpa en un vestuario justo antes de saltar al campo para la fase final de un campeonato. Sí, sí. Cada detalle cuenta. Cada noticia puede cambiarlo todo. Y si hay un equipo en el fútbol mexicano que conoce bien esa sensación, esa cosa de estar al borde del precipicio, ese es Cruz Azul. Totalmente. Y de eso va nuestro análisis de hoy. Estamos a 22 de noviembre de 2025 y vamos a meternos de lleno en la situación del club. Están a las puertas de la liguilla de la Apertura 2025. Un momento, absolutamente crítico. El momento de la verdad. Exacto. Y el guión de su temporada, que parecía tan bien escrito, acaba de dar un giro de 180 grados. Tenemos unas fuentes que describen una historia de alta tensión, una lesión devastadora, una crisis en una posición clave y, de repente, una noticia de última hora que lo cambia todo. Y es que no es solo una noticia deportiva. Lo que vamos a desgranar es casi un caso de estudio sobre gestión de crisis y adaptabilidad táctica bajo una presión máxima. Sí. Vamos a ver cómo la ausencia de una pieza clave genera un efecto dominó que afecta a toda la estructura del equipo. Vale, pues vamos al origen de todo este caos. Todo empieza con un golpe durísimo, un mazazo para el equipo y para la afición. Un mazazo, sí. El portero titular y, pieza clave del esquema, el colombiano Kevin Mier, sufre una fractura de tibia. Se confirma lo peor. Queda fuera para lo que resta de temporada. La recuperación estimada de 4 a 6 meses. Nada. Y esto pasa justo antes de empezar los cuartos de final contra Chivas. O sea, en el peor momento posible. Y para entender la magnitud del problema, hay que ir más allá de que sea un buen portero. La importancia de Mierk, como lo describe muy bien el artículo que tenemos, es que no era solo un portero. Era una especie de líbero. Claro. Es el portero moderno que participa activamente en la construcción del juego desde atrás. Su baja no es solo un problema defensivo, es que se queda un vacío en la salida de balón, en toda la filosofía del entrenador, del Arcamón. O sea que no solo pierden a su mejor guardameta, sino que pierden a su primer atacante, por así decirlo. Exacto. Y con la historia que tiene este club, una noticia así justo antes de la liguilla. Debió sonar a sentencia de muerte en el entorno. A la típica cruz azuleada, ¿no? Exacto. Alimenta ese fantasma. Y la situación se complicó, pero hasta niveles de pesadilla. Porque el plan B, el portero joven, Emmanuel Ochoa... Que venía con buen cartel del Mundial Sub-20. Eso es. Pues también estaba lesionado. Llevaba tiempo fuera. Esto creaba un vacío de poder absoluto en la portería. Vaya tela. La situación era tan límite que, según una de las fuentes, el club corría el riesgo real de tener que alinear a su tercer portero, un chaval de la categoría sub-21, Bruno Salgado. Un chaval sin experiencia en primera división en unos cuartos de final contra Chivas. Con todo lo que eso implica. Suena a película de terror, ¿eh? Es que lo es. Mentalmente, la presión sobre Salgado y sobre la defensa habría sido insostenible. Claro, cada córner, cada balón colgado. Un pánico. Y tácticamente, habría obligado al Arcamón a renunciar por completo a su estilo. La defensa se habría tenido que hundir 10 o 15 metros. Meterse atrás, claro. Exacto. Proteger al portero, el equipo se habría hecho larguísimo, previsible. Básicamente, juegas a no perder. Y eso, en una eliminatoria, casi te garantiza el fracaso. Un panorama desolador, el ojín del mundo para sus aspiraciones. Hasta que, cuando parecía que no había salida, llega la noticia del sábado. La noticia que lo cambia todo. Justo hoy, sábado 22 de noviembre, se confirma que Emmanuel Ochoa ha vuelto a jugar. ¡Ojo! Y no en un entrenamiento a puerta cerrada, no, en un partido oficial. Fue titular con el equipo juvenil en su propio partido de cuartos de final contra el Toluca. Vale, este es el giro de guión. Pero, a ver, seamos críticos. ¿Jugar un partido con los juveniles es suficiente para garantizar que está listo para la presión de una liguilla con el primer equipo? Es una pregunta muy pertinente. Suena bien, pero ¿es realista? Pues la fuente nos da un matiz que es clave para responder a eso. Dice que, aunque su actuación fue discreta porque su equipo dominó y casi no le llegaron, se mostró seguro y, sobre todo, hizo una parada clave en un mano a mano. Ah, Información que el cuerpo técnico y sus compañeros necesitaban. la señal. Exacto. No es solo que esté sano, es que ha respondido. Psicológicamente, esa parada vale oro. Se acaba la emergencia. Entiendo. No es tanto el volumen de trabajo, sino la calidad de la respuesta en el momento justo. Y con esto, Larcamón ahora tiene un recambio para Andrés Gudiño, que se perfila como el titular. ¿Ya?
La situación pasa de ser un agujero negro a tener al menos dos opciones viables. Sí. Y mucho más que eso. Le da a Gudiño la tranquilidad de saber que no está solo, que tiene un compañero preparado en el banquillo. Y al equipo le devuelve la sensación de tener profundidad en una posición que hace 24 horas era un solar. El alivio clave, como lo llaman. Justo. Ochoa estará disponible no solo para esta liguilla, sino para la Copa Intercontinental y el inicio del Clausura 2026. La planificación a corto y medio plazo del club respira. Y a este alivio se suma otro factor que a veces pasa desapercibido, el parón por la fecha FIFA, que para muchos equipos es un fastidio. Para Cruz Azul ha sido una bendición, ¿no? Ha sido absolutamente providencial. Una de nuestras fuentes confirma que esas 3 semanas sin competir han servido para vaciar la enfermería. Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, dos piezas importantes, ya están al 100. Vale. Y Gabriel Toro Fernández está recuperado de un golpe. Así que, si juntas las piezas, la situación ha cambiado radicalmente. Pasaron de una crisis total a un escenario en el que, salvo la baja de Mier, que es importantísima, llegan a la liguilla con casi toda la plantilla a punto. Ok, se evita la catástrofe del portero juvenil. El equipo recupera efectivos. Pero el problema de fondo sigue ahí. El titular, el jugador diferencial, no está. Y el que entra, Andrés Gudiño, es la noche y el día comparado con Mier. Totalmente. El artículo es muy claro al definirlo como un portero de perfil tradicional. ¿Cómo afecta eso al funcionamiento del equipo en la cancha? Pues aquí es donde empieza el verdadero desafío táctico para el Arcamón. Porque no se trata de cambiar un cromo por otro, se trata de cambiar el sistema operativo del equipo. A ver. Con Gudiño en la portería, la salida de balón, ese primer pase que iniciaba el ataque, simplemente desaparece. No vamos a ver a Gudiño jugar tan adelantado ni asumir los mismos riesgos con los pies que Mier. Lo que significa que la responsabilidad de construir el juego desde atrás recae ahora en otros jugadores que quizá no están tan preparados para ello. Exactamente. La carga se traslada a los defensas centrales. Ahora jugadores como Willer Dita o el propio Piovi tendrán que asumir un rol mucho mayor en esa primera fase del juego. Ya no tienen esa válvula de escape. Eso es. Ya no tienen a ese compañero extra que era Mier jugando con los pies. Se van a enfrentar a una presión que antes se diluía. Y esto me lleva a pensar en el aspecto defensivo. Si el portero ya no juega tan adelantado, ¿no obliga eso a toda la línea defensiva a jugar más atrás, a ser más cautelosa? Totalmente. Es un efecto dominó. La línea defensiva, por pura necesidad, tendrá que jugar más compacta y probablemente unos metros más cerca de su propia portería. Claro. Se acabó tener a ese portero líbero que barría los balones largos a la espalda de la defensa. Con Gudiño, que es un portero muy fiable bajo palos pero menos expansivo, el espacio detrás de los centrales se convierte en una zona de alto riesgo. O sea que el equipo va a pasar de un estilo que podíamos definir como atrevido, proactivo, a uno que, por necesidad, va a priorizar la solidez defensiva y la protección de la portería. Es una adaptación forzada. Están cambiando de piel en la semana más importante del año. Vaya. Es una transformación total. Y es fascinante ver cómo una sola lesión puede desencadenar esto. No es solo cambiar un nombre, es cambiar la forma en que defiendes, la forma en que atacas. Es un rediseño del modelo de juego a contrarreloj. Vale. Recapitulando un poco. Hemos visto cómo Cruz Azul pasó de una crisis profundísima que amenazaba con activar todos los fantasmas de su historia a un alivio de última hora con el regreso de su portero suplente. Sí. Un alivio que, sin embargo, viene con un precio: la necesidad de modificar su identidad de juego justo en el momento más decisivo de la temporada. Y aquí, si me permites, lanzo una idea final para la reflexión. A ver. La fuente se centra, con toda la lógica del mundo, en el desafío que supone esta adaptación a un estilo más conservador. Se ve como una pérdida, como un paso atrás. Pero, ¿y si este cambio forzado fuera, paradójicamente, una ventaja oculta? Ostras, esa es una teoría provocadora. ¿Una ventaja perder a tu portero estrella? Desarrolla eso, porque a primera vista suena a buscarle el lado bueno a una desgracia. Pensemos en el contexto. Estamos hablando de una liguilla, eliminatorias a ida y vuelta, a vida o muerte. ¿Ya? Aquí la presión es máxima, los estadios aprietan y los errores te mandan a casa.
En este tipo de torneos, un enfoque más pragmático, más centrado en la solidez defensiva, en el cero en mi portería, a veces es mucho más efectivo que un estilo de alto riesgo. Es un buen punto. A veces la complejidad táctica puede llevar a errores no forzados. Simplificar el plan podría reducir el margen de error. Menos espectáculo, más efectividad. Podría ser. Quizás este nuevo estilo más tradicional le siente mejor a ciertos jugadores que no se sentían del todo cómodos con el riesgo constante, o un juego más directo, sin tanta elaboración desde atrás. Pero, por otro lado, ¿no corren el riesgo de volverse demasiado previsibles? Un equipo que renuncia a su principal seña de identidad podría ser mucho más fácil de defender para un rival como Chivas, ¿no? Ahí está la clave del debate. El riesgo de ser previsible existe, pero la gran pregunta que queda en el aire no es si Cruz Azul puede sobrevivir sin Mier, que parece que sí, sino si esta nueva identidad, más cauta, más terrenal, podría ser precisamente lo que necesita para ser campeón. Entiendo. Quizás, y solo quizás, la lesión de su jugador más atrevido les obligue a adoptar el plan de juego más inteligente para ganar el título, algo a lo que habrá que prestar muchísima atención en su eliminatoria contra Chivas.